utilizando esta herramienta, un psicólogo de la Universidad de Pensilvania, hace unos 20 y pico, 30 años atrás, Martin Seligman, hizo un experimento con perros a los cuales los sometía a castigo inescapable y observaba qué hacía el perro. Entonces, lo notable de lo que hacía el animal es que al principio luchaba buscando un lugar de refugio, algún lugar donde tener una conducta adaptativa que le quitara el castigo. ¿Sí? Lo curioso del asunto es que sometido varias veces a este castigo, se daba cuenta, o parecía darse cuenta, que no tenía salida. Entonces lo curioso es el comportamiento del perro, porque cuando el perro se daba cuenta que no tenía salida, dejaba de luchar. Llegó un momento en que dejaba de luchar. Y se tiraba arriba de la plancha eléctrica y por más que el experimentador lo castigara de manera más severa, el perro, digamos, gemía, se tiraba ahí arriba y ya digamos, había perdido la capacidad de lucha. Lo curioso es que Seligman le abre la puerta de la jaula en repetidas oportunidades a repetidos perros. Y lo que sucede y lo sorprende es que el perro no sale. El perro se queda tirado sobre la plancha como si hubiera aprendido que todo camino es frustrante y ya no vale la pena hacer nada. Y a ese fenómeno que descubrió en el perro, Seligman lo llamó reacción de rendición. Y es interesante esto de la reacción de rendición, porque es como si el organismo hubiera aprendido que ninguna conducta adaptativa que pudiera, digamos, desarrollar le sirve para evitar su castigo, su dolor. Lo curioso es que, por otro lado, sin que se conectaran estas investigaciones, Víctor Frank, Bruno Bettelheim y otros psicoanalistas que estuvieron dentro de los campos de concentración, observaron, y están escritos los libros, sobre todo el más famoso, El hombre en busca del sentido, de Víctor Frank, está escrito cómo con los prisioneros de los campos de concentración pasaba algo muy similar. Es más, hasta Frank llegó a pensar que al tercer año era un año promedio en que el espíritu se quebraba, el preso, digamos, aprendía que nada de lo que hiciera lo iba a quitar de ahí, y curiosamente o se dejaba estar y se moría de un resfrío, y la gente decía se murió de un resfrío, Frank decía se murió de la falta de sentido o la desesperanza, que finalmente es lo que Seligman también termina estudiando, la construcción de esperanza. El punto es que pasaba algo más trágico, algunos presos, cuenta Frank, se electrocutaban en la misma cerca del campo de concentración. Entonces, digamos, el campo de concentración finalmente también era una caja inescapable, donde parece ser que el humano también, otro mamífero, digamos, el perro mamífero, ahora voy a hablar de las ratas, también mamíferos, el hombre mamífero, de mayor o menor desarrollo, pero todos mamíferos, digamos, reaccionamos igual. Llega un momento en que bajamos los brazos y nos dejamos ir. ¿Sí? Aprendimos, lo que diría Seligman, por eso indefensión, aprendimos que estamos indefensos y que nada de lo que hagamos nos sacará de nuestra desgracia. Y cuando aprendimos eso, lo curioso es que el principio de realidad de que aún se puede hacer algo, como por ejemplo, digamos, el preso que sobrevivía en el campo de concentración, que tenía más esperanza, una construcción de esperanza más alta, un sentido más alto, o el perro, ¿no? Que le abren la puerta, cuando se pierde la esperanza, no importan las condiciones de la realidad. El organismo ha aprendido que nada de lo que haga le sirve para, digamos, escapar del castigo. Y entonces se deja ir. Bueno, dicho esto, resulta que nosotros hemos tenido la fortuna de vivir en el medio siglo, 60, 70 años, de mayor expansión, mayor felicidad, mayor riqueza, mayor paz, ¿no? Al punto que Yuval Harari, que ustedes deben reconocer este nombre por
un libro muy famoso de él que es Sapiens, de animales a dioses, y después el Homo Deus, el otro libro que sacó, y ya sacó un tercero y va a sacar mucho más porque es muy exitoso. Pero lo central de lo que dice Harari es que en la segunda mitad del siglo XX, la humanidad resolvió tres problemas que nunca en la historia de la humanidad habían sido resueltos, que es el hambre, las guerras y las enfermedades. Se aplicaron vacunas, se multiplicó el alimento como nunca se creyó que se iba a multiplicar, y las guerras disminuyeron a un punto que nunca en la historia de la humanidad fueron tan menores. Y llegó el COVID-19. Y como un cachetazo a lo mejor a la soberbia de la humanidad que parece haber resuelto esos tres temas, nos metió dentro de una caja inescapable. Una caja, una caja inescapable universal, ¿sí? Que lógicamente no tiene las mismas características de la caja inescapable del perro. ¿Por qué no tiene la misma característica? Es universal, todos estamos sufriendo el miedo, todos estamos sufriendo el castigo de estar adentro, de no poder abrazarnos, no poder besarnos, no poder relacionarnos, no poder encontrarnos, ¿sí? Pero todos los días prendemos el televisor y hay una noticia que dice, si aplicamos tal cosa, la vacuna está siendo desarrollada, hubo un éxito no sé, en Sumatra, que manejaron bien la cosa, si nos quedamos adentro, esperemos un poco porque, con lo cual, todas esas noticias construyen esperanza y evitan la reacción de rendición de todos nosotros, ¿sí? Si esas noticias no existieran y tal vez tuviéramos que soportar la sensación de que esto nunca va a pasar, mucha más gente moriría, no por el COVID-19, sino por inmunodepresión. Podría ser el COVID-19 o cualquier cosa, porque el organismo cuando se siente indefenso y aprende que está indefenso, inmediatamente se deprime y la depresión psíquica genera inmunodepresión. Lo curioso digamos, de lo que descubrió Seligman con el perro es que cuando el perro se tiraba arriba de la plancha eléctrica y aceptaba el castigo sin que, digamos, sin la posibilidad de hacer nada o sin la voluntad de hacer nada, pareciera ser que lo único que podía controlar era su interior. Era como, dice Seligman, es como si se le apagaran las luces internas para sufrir menos. Ya que con lo de afuera no puedo hacer nada, apago las luces internas. ¿Y qué es apagar las luces internas? Abandonarse. ¿Y qué es abandonarse? Estar deprimido. ¿Y qué genera la depresión? Inmunodepresión es una de las consecuencias más directas que tiene, ¿no? Bueno, hubo otro científico, Henri Laborit, un científico francés, que también sin conocer los experimentos de Seligman, porque fue anterior a Seligman, hizo algo muy curioso. Metió una rata adentro de la caja inescapable, le enseñó que no tenía salida, pero cuando la rata estaba, digamos, ya había aprendido que no tenía salida, estaba totalmente destruida y yo tengo filmaciones del experimento realmente impresionante y no se los recomiendo ver porque el animal queda muy destruido, se lo ve en forma directa, no es una cuestión mental, es una cuestión donde está todo el organismo destruido y el animal en un estado de shock tremendo, pero hizo un experimento donde en vez de una rata puso dos. Y pasó algo curioso. Puso dos ratas, empezó a dar choques eléctricos y las ratas cuando, digamos, se dieron cuenta que no tenían salida, se empezaron a pelear entre ellas. Se mordían. Uno ve a las ratas mordiéndose. Claro, no resolvían nada, obviamente, porque, digamos, no tenía nada que ver con que se mordieran, además del choque eléctrico, sufrían mordeduras. Sí, pero al cabo de varias semanas, esas ratas estaban psíquicamente ordenadas. Es decir, no estaban en el estado de shock tremendo con que habían quedado las ratas que estaban solas. Se peleaban, pero parece que esa pelea era
un comportamiento adaptativo que les daba resultado. Desde el punto de vista objetivo, no. Desde el punto de vista objetivo, no. Pero desde el punto de vista, digamos, de haber encontrado un enemigo concreto, algo que podían encarar, parece que sí. Y parece ser que cuando el enemigo es fantasmal, fantasmagórico, como es, por ejemplo, un virus, es, digamos, más enloquecedor que un enemigo concreto. Entonces, muchas veces también los seres humanos desplazamos, digamos, tenemos un enemigo que no podemos encarar y nos la agarramos con el más cercano. Digo esto porque, digamos, normalmente en situaciones donde hay indefensión, antes de caer en depresión, las personas aumentan la agresividad. La agresividad social aumenta. Y las personas no saben. El otro día escuchaba a un colega mío que decía, señor, señora, tenga cuidado, porque no está con su marido, con su hijo, con su suegro, con su padre en estado normal. Está con su suegro, con su padre, con sus amigos en situación de estrés, digamos, sostenido. Si está en esa situación de estrés sostenido, nadie es quien es en un estado normal. Es una persona distinta. Entonces, cuidado con tomar decisiones en este estado, ¿no? Psicológico y social que crea un enemigo común, pero inasible, contra el cual todavía no tenemos defensa. Ustedes dirán, bueno, pero con todo esto que hablamos, no hemos resuelto las condiciones objetivas de nuestra existencia. Seguimos sufriendo el virus, sí, pero modificamos las condiciones subjetivas. Cuando las personas podemos entender qué nos está pasando, por qué nos está pasando y qué consecuencias tiene, tenemos una sensación mayor de control que si las cosas nos pasan pero no sabemos por qué. Y en este sentido es muy interesante lo que dice en inteligencia emocional Daniel Goleman, que dice que es tan importante. ¿Vieron cuando la abuela le dice al chiquito, bueno, 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 ya va a pasar, ya va a pasar? El chico llora desesperado y la abuela dice, ya va a pasar, ya va a pasar. Ese ya va a pasar es muy importante, porque el chico está desesperado por dos cosas, por lo que le pasó y porque cree que eso que le está pasando, que es angustia, no se le va a ir nunca. Entonces el ya va a pasar funciona como un aliviador. ¿Por qué? Porque le quita la angustia de tener angustia. No sé si soy claro. El ya va a pasar le quita la angustia de tener angustia, porque cuando uno se angustia, digamos, siente que el mundo se ennegreció y que va a ser siempre negro, ¿no? Cuanto más angustiado estamos, más profundo es esa sensación de infinitud. Y eso nos enloquece más. Entonces, digo, tener noción de que sí, estamos en un estado de indefensión, pero hay esperanza, y también tener noción de que en ese estado de indefensión podemos salir y podemos tomar conciencia que ese estado de indefensión genera ciertas emociones negativas en nosotros, nos ayuda a ser más tolerantes con nosotros y tolerantes con los demás. Ahora bien, ahora voy a pasar a relacionar esta cuestión de la indefensión aprendida con el sistema impositivo argentino. Si yo les preguntara a ustedes, que no los veo a todos evidentemente, si les preguntara a ustedes, ¿ustedes sienten que los impuestos que pagan hace años, añares, no estoy diciendo los impuestos que pagan en el último semestre, sino los impuestos que pagamos particularmente desde que nací? No pagaba impuestos, los pagaba mi papá, es lo mismo, digamos. ¿Ustedes sienten que es un aporte que hacemos, aunque nos disguste pagarlo, nos hace sentido porque ese aporte que hacemos a la sociedad hace que la sociedad logre una estabilidad en la redistribución de la riqueza y nos permite vivir en un ámbito de equilibrio y sostenibilidad por el cual vale la pena hacer este sacrificio de pagar impuestos? Si yo le preguntara a todos ustedes cuántos de ustedes sienten eso, estoy seguro que, digamos, si hubiera uno que levantara la mano me sorprendería. Particularmente, les confieso, yo no lo siento.
Yo no lo siento para nada. Al contrario, me siento como el perro adentro de la jaula. Me siento castigado constantemente sin alternativa de salida. Y lo peor de todo es que cuando lo pienso, también me doy cuenta que no tengo alternativa de salida, porque se toman medidas, el sistema impositivo está hecho para desalentar la inversión, desalentar la contratación de trabajo y aumentar los gastos del Estado en un circuito morboso que no tiene fin. No tiene fin porque los países no quiebran. Si los países quebraran, tendría fin. Pero lo peor de todo es que no tiene fin. Tal como están las cosas, no tiene fin. Entonces, voy a hacer una comparación entre distintas cajas inescapables que les mostré hoy. La caja inescapable del perro, el perro no puede hacer nada. El perro realmente está indefenso porque no puede, digamos, hay un experimentador y una caja inescapable a la cual es sometido y el animal no puede hacer nada. Con el COVID-19, a diferencia, lo que podemos hacer es trabajar desde adentro de la caja inescapable para alguna vez resolver el castigo, trabajando desde adentro, curiosamente, no desde afuera. El campo de concentración solamente se deconstruye desde afuera, no se puede deconstruir desde adentro. Se deconstruye cuando alguien viene y tira los alambres electrificados y deja salir a la gente y permite que, digamos, la vida se vuelva menos cruenta. El sistema impositivo no es una caja inescapable donde un experimentador nos metió adentro, armó la caja y nos metió adentro. Digamos, la caja inescapable que conforma el sistema impositivo argentino es una construcción colectiva. ¿Por qué digo que es colectiva? Porque, digamos, la caja fue siendo construida, digamos, paso a paso, momento a momento, pero hubo concesión. Es decir, nosotros concedimos todo el tiempo a que la caja inescapable sea cada vez más y más y más violenta con nosotros. Entonces, somos parte de su construcción y la idea es que seamos parte de su deconstrucción. ¿Sí? Esta es la propuesta. Ahora, la idea es, ¿y cómo tenemos que hacer para ya no ser parte, no ser el animal castigado, el preso del campo de concentración, digamos, que son los más trágicos de los ejemplos que puse, no ser más eso? Por lo menos respecto al sistema impositivo argentino, no ser más ese organismo castigado por una construcción que en este caso es humana. ¿Cómo hacer? Bueno, esa parte donde se necesita una inteligencia que yo no tengo, se la dejo al economista digamos, del dúo, que es el que, digamos, sí la tiene y nos puede ayudar a, en todo caso, tener un camino para evitar o resolver de alguna manera este circuito morboso, patológico que hemos construido o hemos permitido construir, y tener la alternativa de construir un circuito que se llama técnicamente un circuito virtuoso. Bueno, lo dejo a mi amigo Teddy, que él nos va a iluminar de cómo se hace. Yo llegué hasta acá. Bueno, gracias, Jorge. A Jorge lo conozco desde el año 93, la historia es larga, pero la verdad que lo aprecio mucho. Gracias por invitarme a charlar frente a ustedes. Y cuando me preguntó de qué podíamos hablar, a mí me divierten los impuestos, pero no se me ocurre nada más aburrido que hablar de impuestos. Así que en un momento de inspiración le pregunté si no quería hablar del tema digamos, de indefensión aprendida y la relación que hay en Argentina y lo que entre nosotros, entre los argentinos, digamos, y cómo en realidad estamos todos ante una situación de indefensión. Lo que Jorge dijo del perro, digamos, es cierto, y hasta donde yo recuerdo, también al perro cada tanto se le abría la puerta y había perros que saltaban, digamos, y se escapaban. Y al saber que se podía escapar,
el perro se liberaba y aguantaba más tiempo, digamos, la tortura. Si ustedes me permiten, voy a tratar de hacer la labor de abrirles la puerta, digamos, para que vean que existe otra realidad que la que nosotros leemos todos los días. Si ustedes me permiten, yo voy a tratar de generarles un poco de esperanza sobre lo que está sucediendo, lo que va a suceder. Y a su vez, si ustedes me permiten, y fuese exitoso en, en mi objetivo de estas charlas y de estas conversaciones, es que la forma de escapar de la indefensión adquirida, no es ir a aplaudir, a tocar bocina, a hacer ruido en la calle, sino es tomar medidas concretas que sirvan, digamos, para cambiar cosas en la Argentina. Por supuesto, la labor que hacen esta organización de dar la comida es una de ellas, digamos, que es excelente. Otra labor no más importante, pero muy, muy importante, es tratar de que no hayan esos bolsones de comida necesarios, digamos, porque la Argentina cambia. Yo estoy tratando de trabajar, Jorge sabe, mis hijos saben que no soy un tipo empático, es decir, si bien veo ese tipo de cosas, no soy de una persona de ir a ayudar con la comida, pero lo que yo soy bueno es en comprender situaciones complejas, y lo que he hecho es analizar cuál es la situación compleja en la Argentina y por qué estamos como estamos. También venía hablando con mi hijo, que justo está acá al lado, que dentro de mi carácter, a mí no me gusta que las cosas me pasen, y de hecho nunca me pasan, digamos. Seguramente hice una cagada y me sucedió algo porque yo hice la cagada, o seguramente algo no hice bien, o seguramente debo hacer algo para cambiar. Uno de los factores, digamos, para escapar de la indefensión aprendida es no ser el perro que se tira, digamos, o no tener, y a veces es un tema de carácter, a veces es un tema de información, y a veces es un tema de profilaxis. Es decir, y voy a ser concreto, yo leía La Nación todos los días, hasta que me di cuenta que La Nación me hacía mal. El diario La Nación, el diario que leo todos los días, leía todos los días, me hacía mal, muy mal, porque además no se condijo durante los últimos 4 años de Mauricio Macri, por ejemplo, con lo que me pasaba a mí. Todo parecía que andaba bien y yo me estaba haciendo bolsa, y ahora leo el diario y parece que todo lo que está sucediendo es malo, y yo veo que mi empresa está andando bien. Y para que mi empresa le vaya bien, hay clientes míos que les está yendo bien. Entonces, una de las cosas es importante para, digamos, para no caer en la indefensión aprendida, es una labor de profilaxis, saber qué es lo que hace bien, qué es lo que hace mal, y después Jorge podrá en otra sesión, digamos, ahí ya tendrías que cobrar, digamos, podrá decirle a cada uno cómo puede hacer, digamos, para no caer en el pozo depresivo de su empresa o persona, digamos, para hacerlo. Bien, ¿cuál es la buena noticia, digamos, del análisis que he hecho yo sobre el tema impositivo? La buena noticia es que tiene solución, que la solución es compleja, pero no imposible, pero quizás la más importante de este grupo de gente que está acá, que puedo yo transmitirles, es que todos ustedes y yo no somos unos forros que no sirven para nada. Todos ustedes y yo no somos parte de un país que son todos corruptos, que son todos mafiosos, que son todos incorregibles. Nosotros no somos eso. De hecho, mis amigos, y estoy seguro que ustedes, los que están acá, son toda gente buena. Yo conozco montones de políticos muy buenos, conozco muchos sindicalistas muy buenos, conozco muchos empresarios muy buenos, y conozco muchos periodistas muy buenos y psicólogos muy buenos y de todo muy bueno. Los muy malos que conozco son muy pocos. Y algunos los odio, digamos. Pero son muy pocos. Quiere decir que no es un problema la Argentina que tenemos
producto de que los argentinos somos una porquería. Sin embargo, el comportamiento mío, si quieren, y creo que de varios de ustedes seguramente también, debe ser bastante cuestionable en muchos momentos. Este comportamiento no es que seamos gente mala, sino que el sistema promueve ese comportamiento. Cambiado el sistema, nuestro comportamiento puede cambiar, y eso sí somos los argentinos, de muy rápida adaptación. Esta es la buena noticia, es decir, la buena noticia es que los argentinos no somos una porquería y que lo que está mal es el sistema que regula nuestro comportamiento. Si nosotros podemos, como argentinos, cambiar el sistema que regula nuestro comportamiento, nosotros podremos salir adelante muy rápidamente. Y para mí, esa debiera ser una de esas noticias de esperanza, digamos, debiera ser uno de los mensajes de esperanza, porque debe ser horrible participar viviendo en un país donde todos los demás son una porquería salvo yo. Que los políticos son una porquería, que los empresarios son una porquería. Voy a usar una palabra que en mi vida uso, digamos, pero que los negros de mierda, estos son una porquería, y que el otro es una porquería, salvo yo. Todos los demás son una porquería y mis amigos de WhatsApp, digamos. No es verdad. La mayoría de la gente que yo conozco es bárbara. Y en la Argentina mucho más, porque hemos sufrido tanto que tenemos una capacidad muy grande, digamos, de sufrimiento y de aceptación y de trabajar en conjunto aún en momentos muy difíciles. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la revolución impositiva? Muchos de ustedes habrán escuchado decir lo importante de las instituciones. Entonces, uno de los que está acá es muy amigo mío, Manuel Sobrado, y me acuerdo de las discusiones en hace ya 10 años, 15 o más o menos, no me acuerdo ya, donde discutíamos cuál era la institución más importante y habíamos llegado en un momento a hablar de que la Corte Suprema era la institución más importante de la Argentina. Hasta que un día a mí se me ocurrió pensar que no, que la institución más, por supuesto, por ahí mis amigos por ahí piensan que no, digamos, pero en mi caso, yo llegué a la conclusión de que la institución más importante que tiene la Argentina es el sistema impositivo. ¿Y por qué es superior al sistema judicial? Porque el sistema judicial no sería nadie si no tiene, y no es nadie, si no tiene capacidad financiera digamos, y si es prisionero de que le den dinero o no den dinero. Así que el sistema impositivo es superior a todas las demás instituciones. Si el sistema impositivo es superior a todas las demás instituciones, ¿de qué vale modificar parte del legislativo, parte del judicial, parte del ejecutivo, si el sistema impositivo es el mismo? Quiero decirles que estoy pensando esto mientras estoy hablando con ustedes, digamos. Entonces, ustedes piensen, traten de pensar en una isla del Pacífico idílica, o en medio del África, digamos, hace, no sé, 4000 años, cuando estaban hablando los de Homo Deus, de Harari, digamos. ¿Qué es lo primero que hacían en la tribu? Elegían quién los iba a mandar y cuáles eran los chanchos que le iban a dar, digamos, para que el que mandaba sobreviva. Porque si manda no puede salir a cazar, y si cazaba salía a cazar con 10 tipos que lo ayudaban y lo cazaban por él. Pero por algún motivo tenía el líder que cuidarse. Y ese líder que se cuidaba, ¿qué se le hacía? Se le cobraba a los demás cuál era el chancho, cuál era la cebra, cuál era el bicho que le iban a dar para comer a él. El primer sistema, luego de la elección del líder, es el sistema impositivo. Y la Argentina tiene un sistema impositivo pésimo, el peor de todos, el más malo que se nos pueda ocurrir. Ahora, una pregunta válida podría ser,
¿qué ha hecho que los argentinos tengamos un sistema tan perverso? El sistema es tan perverso porque, como sucede con muchas cosas, es una deformación de todo un proceso que va incrementando las peores partes. Cuando he tratado de buscar el origen del sistema impositivo nuestro actual, es un origen que se puede remontar al 1880, cuando ya las tierras de la Argentina habían sido distribuidas en grandes cantidades. 500.000 hectáreas para fulano, 800.000 para el otro, 1.000.000 para el otro. Y eran en pago a los comerciantes que habían financiado la guerra en Paraguay y la conquista del desierto en la Patagonia. Mientras que en el resto del mundo las tierras ya estaban, en Europa por ejemplo, estaban muy divididas, en Estados Unidos, mientras se iba formando, le daban 40 acres, es decir, 20 hectáreas a cada uno de los settlers, digamos, de los que iban. Lo mismo pasaba en Australia, muy parecido pasó en Canadá, en Nueva Zelanda, digamos. Mientras la mayoría de los países, los más evolucionados, ya estaba muy dividida la tierra, y en los nuevos se entregaba de a partes, en la Argentina se entregó tierras muy de repente. Y en estas tierras que se entregaron, imaginémonos 500.000 hectáreas, Juancito tenía 5 vacas. Si le cobraban, como en Estados Unidos o con Australia, el 2% sobre el valor de la tierra, tenía que vender tierra porque por 5 vacas, digamos, que tenía, digamos, el impuesto se hacía imposible de pagar. Entonces, ¿qué se le cobraba? Decía, vos tenés 500.000 hectáreas y 5 vacas, si de las 5 vacas produjiste 2 vaquitas, te voy a cobrar un impuesto sobre las 2 vaquitas que produjiste. Y lo mismo pasaba ni conozco el léxico de la gente de campo, digamos, con la siembra y la cosecha, digamos. Le cobraban sobre la producción extensiva que había en ese momento, y esa producción extensiva era poca, se tiraba un poco de semilla, salía un poquito, la productividad era baja, pero servía para pagar porque me cobraban sobre lo que yo producía, digamos. Viendo la cara de ustedes veo pocos incas, digamos, la mayoría somos hijos de extranjeros, segunda o tercera generación. Ese sistema que se le cobraba poco al que generaba valor agregado, se refuerza porque los terratenientes eran y aún son en el interior quienes eligen quiénes son los que los van a gobernar. Y entonces los que venían, el intendente o el gobernador, nunca era una persona que iba a ir contra la tierra. Entonces este tema de ir sobre el valor agregado también se reforzó cuando vinieron los primeros inmigrantes, y como no votaban, los impuestos empezaron a ir sobre los que generamos valor agregado. Fast forward, digamos, llegamos a Cavallo, este sistema ya está metido, Cavallo, un tipo muy inteligente, pero que analiza la economía desde el punto de vista de la economía y no de la política, pone el impuesto al cheque, sube el IVA del 13 al 20, del 13 al 18, ya no me acuerdo, y del 18 al 21 ya no me acuerdo quién es que lo hace, y se refuerza el proceso de imponer sobre el valor agregado. Si ustedes lo piensan, el IVA es un impuesto sobre el trabajador. No tienen por qué ser contadores, pero técnicamente, si yo compro algodón y encima le pongo mano de obra y después vendo la ropa, el IVA es la diferencia entre el algodón y la ropa, y todo lo demás es mano de obra. Puede ser del operario o mía. Es decir, que el 21% es impuesto sobre aquel que le genera valor agregado. De hecho, es impuesto al valor agregado. El único que agrega valor es el hombre. Ahora, si yo les pusiera un impuesto al Zoom, ¿cuántos Zoom habría en el futuro?
Si yo pongo a Jorge un impuesto a usar anteojos, ¿cuánto tiempo usaría anteojos? Si yo pongo un impuesto al valor agregado, ¿cuánto tiempo voy a generar valor agregado? El sistema que tenemos en la Argentina es terrible porque, a diferencia del resto del mundo, el 70, el 80% de los impuestos van sobre el valor agregado. Si ustedes lo piensan, quienes tienen empleados o quienes son empleados, hoy así el cálculo, un empleado que lleva 100 pesos a su casa, al empleador le cuesta 195 pesos, más o menos, eso sin contar que si lo despide se va a 215. Esa persona toma los 100 pesos que le damos, va al supermercado y compra una Coca-Cola, ropa, autos, lo que fuera. 50 pesos de esos pesos que paga son impuestos. Es decir, al empleador le costó 200 y la persona solamente compra 50 pesos de producto. Todo lo demás son impuestos que van en el sistema. Ahora, cuando a mí me han invitado a muchos programas para hablar por qué la ropa es cara, yo siempre explico, la ropa es cara porque en Estados Unidos la ropa cuesta esos 50 pesos y sobre 50 pesos se le pone 7 pesos de impuesto y ya está. No va más impuestos sobre el producto. Si gana plata, si el contador de la empresa no puede bajar las ganancias, si de esto, bueno, después pagaré impuestos a la ganancia. Recién al final. Y cuando terminó de crecer y todo. En la Argentina compramos la máquina, pagamos el IVA, compramos esto, después me sacan, antes de ganar dinero, me sacan el dinero. Y entonces todavía nos preguntamos en la Argentina por qué cada vez hay menos empleo y por qué, aunque me convenga a mí económicamente tomar una persona, compro un robot en vez de emplear una persona. Bien, este concepto es la revolución impositiva, porque una vez que yo comprendí este fenómeno, que espero, honestamente, es un tema complejo, espero, digamos, que sea comprendido, la solución al problema de la Argentina es que los impuestos vayan sobre Gustavo García, sobre Martín Janich, sobre Alberto Alba, sobre Mónica, sobre Silvio Perrone, pero sin pasar por las empresas. Es decir, cada uno de ustedes está en un Zoom, así que asumo que está en una casa, en la mayoría supongo que será su casa. Yo lo que digo y mi propuesta es que el intendente del lugar donde están ustedes le cobre a Martín, a Gustavo, a Alexis, a Mónica, a Miguel. Alexis no dijo, pero todos los demás, que le cobre a él impuestos sobre la casa. Y si Alexis tiene campo, 2% sobre el campo. Y si tiene un departamento, bueno, Alexis tiene más pinta de tener un bulo, digamos. Y si tiene un bulo, digamos, sobre el departamento. Pero no sobre la construcción del departamento, no sobre la construcción de la casa, no sobre lo que consume Martín, no sobre la ropa, no sobre esto, no sobre lo... ¿Por qué? Porque Martín no va a dejar de vivir en la casa. Es más, si tiene 4 departamentos, hoy se puede dar el lujo de no alquilar 3 y vivir en una casa, con el impuesto mío va a tener que alquilar los 3 departamentos. Y al alquilar los 3 departamentos va a suceder una cosa, va a desaparecer el faltante habitacional, pero otro fenómeno más importante para un economista es que todo el capital va a ser utilizado. A diferencia de hoy, donde el capital en la Argentina no se utiliza. Yo tengo un campo porque me gusta ver las vaquitas. No, flaco, vos tenés un campo, tu obligación moral es que ese campo produzca todo lo que puede el campo. Y si vos no te gusta, digamos, producir, mira,
vas a pagarme el 2% por no producir nada. Ahora, si te gusta producir, ya no hay más retención, no hay más IVA, no hay más esto, no hay más lo otro, y si vos reinvertís el dinero, no vas a volver a pagar un solo peso más que los 2% sobre el campo. Ahora, si no te gusta trabajar, más vale que lo vendas porque te va a salir un huevo ese campo. Y si el departamento no lo alquilas, te va a salir un huevo ese departamento, porque cada 50 años ese departamento va a ser del Estado. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes han leído Piketty, pero Piketty es el economista más importante, aunque la gente no lo sepa, que hay hoy en la Argentina, no, en el mundo. Porque las ideas de él, aunque alguien no lo haya leído, hoy son como el libro de Harari, digamos. Están metidos dentro de la sociedad, aunque ya no sepan quién lo leyó y quién no lo leyó. Piketty, ¿qué dice y qué dicen los marxistas modernos y qué dicen los economistas modernos? Dicen que la propiedad es líquida. Y dicen que la propiedad que nos da beneficios en un contexto social donde otras personas viven. Nosotros, yo por ejemplo vendiendo ropa, no podría ganar dinero si no hubiera una sociedad que la alimenta, una sociedad que la educa y una sociedad que la forma. Y entonces la economía moderna sostiene que el sistema impositivo debe imponer a quienes hacemos dinero de un modo que el capital siempre fluya de vuelta nuevamente hacia la sociedad, que es la que nos da de comer. Yo estoy opuesto al sistema de herencia, digamos, que propone Piketty. Yo soy más de izquierda, si quieren, que él, porque yo digo, en 50 años al 2% yo te transfiero la propiedad. Pero, hay un pequeño pero. Si a la casa donde está Martín, que paga el 2%, yo por ejemplo voy a usar la mía, si en mi casa donde estoy yo en Vicente López, Jorge Macri me pone una mejor escuela, me pone una mejor seguridad, me pone un mejor supermercado, me hace, digamos, todo bien, el valor de mi propiedad sube un 5%. Y ese es el punto importante, digamos, de lo que la diferencia entre cobrar sobre los productos y cobrar sobre mi propiedad. Porque mi propiedad puede subir 5% producto de la acción del intendente. El intendente tiene la obligación con el sistema mío y tiene la obligación en política de satisfacer las necesidades de su ciudadano. En la Argentina eso no se da porque el intendente la plata se la mandan de otro lugar, digamos, en general. En un país bruto como Suiza, o en un país de animales como Estados Unidos, eso está muy claro. Es decir, el intendente, el mayor, digamos, tiene la obligación de gestionar para subir el valor de la propiedad. Y entonces el 2% que yo pago de impuestos lo pago con cierto cariño porque estoy en un pueblo donde el valor de mi propiedad subió y el salame, es amigo mío, así que, digamos, del de San Isidro, de Pose, ahí la propiedad bajó 2% y en Vicente López subió 2%. Y entonces tengo compitiendo a Jorge Macri con Pose por quién es el que más sube el valor de la propiedad. Y si en vez de cobrarme el 2, me cobra el 2,5, pero la propiedad subió el 10, o en vez de cobrarme el 2, me cobra el 1 porque administra bien el dinero, ese intendente vuelve a ganar elecciones. Y entonces tenemos lo que se llama, en mi libro aparece como correspondencia fiscal. El secreto
de un sistema que funciona es que haya premios y castigos relacionados y no como sucede al perro de indefensión, viste como junté, a la indefensión aprendida, porque si el perro supiera, a ver, decime si es así, si el perro supiera que cuando toca con la patita le da el shock eléctrico, es dueño de su futuro. Mientras el perro entra en indefensión porque no sabe qué es lo que le está pasando, por qué está recibiendo el shock. Cuando el perro sabe por qué está recibiendo el shock, no entra en indefensión aprendida. Y las personas somos iguales. Lo que pasa es que hay personas que se pierden, lo que hay personas que son flojas, digamos, en el sentido, no quiero ser peyorativo, digo, son, digamos, no tienen los anticuerpos, pero para mucha gente fuerte también entra en indefensión aprendida porque no sabe por qué le está yendo para el carajo. En la búsqueda, digamos, de que yo tratar de entender qué es lo que me pasa a mí como persona, qué es lo que me pasa como empresa y qué es lo que me pasa como país, desarrollé un modelo, digamos, que a mí me permite entender cada vez que el presidente o el anterior o un ministro habla, yo lo pongo en mi grafiquito y digo, cagamos porque esto va a terminar mal, o estamos bien porque esto va a terminar bien, digamos. Puede ser una fantasía mía, porque puede ser, digamos, que el I Ching, digamos, que simplemente estoy leyendo el I Ching, digamos, pero a mí me hace feliz y a mí me permite comprender el procedimiento en el que estoy metido y entonces no entro en indefensión aprendida. Es como, digamos, en un sentido es como si lo que sucede con el COVID también no entramos en indefensión aprendida porque entendemos cómo funciona el virus y también entendemos sus debilidades, lo cual nos da una alternativa de acción. Entrás en indefensión aprendida cuando no tenés alternativa de acción porque desconoces de qué manera frenar el castigo. Bien, entonces, ¿qué es lo que propongo yo en el libro Revolución Impositiva? Y esto es lo que yo les pido a ustedes que hagan, digamos, porque si ustedes no quieren caer en la depresión, lo que tienen que encontrar es algo que hacer que sea útil, digamos. Hay ciertos conceptos que necesitan ser transmitidos de boca en boca, digamos, como los apóstoles, que es que el sistema que tenemos, un parche más no lo va a resolver. Bajar 10% el impuesto de no sé qué cosa, bajar del 21 al 19, subir de tal cosa, ninguna de estas cosas va a funcionar, digamos. Me distraigo porque hay un señor que se llama Andreu, que me persigue por todos lados, digamos, y yo lo invito a que lo saquen porque no es amigo mío, digamos, y honestamente, digamos, pero bien. Lo que dice es cierto, pero cuando lo dice tantas veces, digamos, deja de ser útil, digamos. Entonces, les decía, es importante tener una masa crítica para que ciertas cosas sucedan. Y esto que estoy diciéndoles ahora es necesario difundirlo y que no sabemos, yo no sé quién es amigo de quién, de los que ustedes están, pero para ahí alguno de ustedes es muy amigo de alguien que es muy importante, que está justo en La Plata, que es amigo de no sé quién, y por ahí da la casualidad de que esa persona tiene una posibilidad de modificar. ¿Mi propuesta qué es? Mi propuesta es que de 165 impuestos se eliminen 150, que algunos impuestos suban muchísimo. El impuesto a la propiedad debe multiplicarse casi por 10. La energía eléctrica que usamos nosotros en nuestras casas tiene contenido un montón de impuestos al cohete, debiera bajar, pero al mismo tiempo debiera subir la energía eléctrica para pagar el sistema de jubilación y que no sea el trabajador en blanco
que lo paga, sino que sea si la sociedad quiere que la gente se jubile a los 35 años, no tengo problema, pero ¿por qué va a ser un empleador o su empleado en blanco el que paga ese sistema de jubilación? Tiene que ser la sociedad la que paga. Y si quieren asignación universal por hijo, el invento, digamos, que le robó Cristina a Lilita, que lo hagan, me parece bárbaro. Pero es la sociedad la que tiene que pagar, no una persona que está en blanco, digamos, en uno de los 6 millones de tipos que paga, digamos, su sistema de jubilación. Y así hay una serie de cosas. Lo importante del concepto, digamos, la diferencia ¿cuál es? Los impuestos tienen que ir sobre Evelyn, y Evelyn si quiere bajar de pagar impuestos, usará menos luz en el fondo blanco, por ejemplo. Y estará más en la penumbra. Y si quiere, digamos, pagar menos impuestos, tendrá una casa más chica, o si quiere disfrutar de una casa enorme, que la tendrá, digamos, porque su negocio va a rendir un montón de dinero y va a ganar un montón de dinero. ¿Por qué? Porque ahora el producto que venda va a valer 70% menos. Es decir, la ropa que vale 100 va a valer 30 pesos. Y como va a valer 30 pesos, yo voy a poder exportar. Y como yo voy a poder exportar, me voy a llenar de guita, me voy a forrar de guita, y en el proceso de forrarme de guita voy a emplear un montón de gente. Y en el proceso de emplear un montón de gente, el Estado no va a tener que despedir gente, que es lo que yo creo que sobran 2,5 millones de empleados del Estado, pero yo no puedo hacer como Expert o como muchos animales amigos míos que dicen que hay que despedir 2,5 millones. Yo creo que hay que bajar 2,5 millones de empleados públicos, pero porque las empresas privadas los tomamos para hacer algo productivo. Es una animalada si ustedes escuchan, yo soy amigo, digamos, a mi amigo Milei o a mi amigo Kachanowski decir de que hay que despedir 2 millones, es una animalada decir eso. Porque en el instante que el Estado, imaginémonos que el Estado despide 2,5 millones, al otro día yo me fundo, porque el temor a perder el empleo es tan grande que inclusive en el sector privado se produciría un desbande. Entonces, a mí me ha pasado de tener conversaciones con Expert y darme cuenta que es un chanta, que nunca tuvo un solo empleado, o tuvo 2 empleados, y que no tiene la menor capacidad. Pero les digo, es honesto lo que les estoy diciendo. Y se lo puedo decir porque se lo dije a él también. Le dije, vos no tenés idea de lo que es una reestructuración de una empresa. Nunca hiciste una reestructuración y estás diciendo que hay que abrir la economía y echar 2,5 millones de personas a la calle como solución al problema. Ese tipo de soluciones son las que arruinan la posibilidad de que soluciones más lógicas lleguen a la luz, porque son tan divertidas que los llaman los periodistas y se les cagan de risa en la cara mostrando lo que está diciendo Expert, o Kachanowski, o quien fuera. La propuesta mía es pasar de impuestos que son totalmente regresivos. Yo no conozco a Mónica, pero yo viendo el fondo de Mónica, veo que vive en una casa linda, qué sé yo. Imaginémonos que Mónica gana 100 pesos, probablemente tiene capacidad para guardar 20, 30 o 40 de estos 100 pesos que gana. Sin embargo, la empleada doméstica de Mónica, toda la plata que gana la gasta. En ese fenómeno, la empleada de Mónica paga mucho más impuestos que los que pagamos cualquiera de los que estamos mirando acá. Entonces los impuestos tienen que ir en la cabeza de Mónica, de Teddy, de Martín, de Alexis, de Evelyn, y no en la cabeza de mi empleada, digamos. Ahora, si a mi empleada le va bien, descubre Mercado Libre, digamos, Viviana, vos tendrías que haber descubierto Mercado Libre, digamos. Pero si mi empleada descubre Mercado Libre, que empiece a pagar impuestos cuando tiene su casa, cuando consume energía. Pero si no, ella debe vivir de una forma que no pague impuestos. Y entonces, siendo que me aburro de escucharme a mí mismo, digamos, les agradezco la atención, espero haberles
Como les dije, yo tengo dos objetivos, digamos, en esta conversación, y por supuesto estoy abierto a las preguntas que quieran, pero hagan preguntas difíciles, no fáciles, y es, primero, generarles una esperanza en el pensamiento que no es que solo mis amigos son gente bien, mis amigos de WhatsApp son los únicos vivos. Toda la gente que yo conozco, el 99% de la gente que yo conozco, es gente que le da la cabeza y que no es gente mala. Ahora, también voy a decir que el 99% de la gente que yo conozco nos comportamos mal. Son muy pocas las personas, y yo tengo amigos, que la Argentina no es para ellos. Se tiene que ir a Estados Unidos o a Alemania. Porque la Argentina no da para una persona que sea 100% proba, 100% perfecta. Eso no está en nuestra psiquis, digamos. ¿Quiere decir que yo soy una persona mala? No. Sino que yo quiero la Argentina y quiero vivir en la Argentina, y como quiero la Argentina, me aguanto cosas y hago cosas que no son correctas, ¿no? Y la segunda cosa que les pido, digamos, que sean conscientes, es que a mí me pasa, digamos, en la institución que hemos creado nosotros, la Fundación Proteger, de un montón de gente que me dice, vos tendrías que decir tal cosa, vos tendrías... Termino de hacer un programa periodístico y me llama alguien y me dice, ¿por qué no le dijiste tal cosa? Y yo les voy a decir una cosa, muchachos. Primero, cuando estamos frente a un Zoom como este, yo tengo como 50 puntos acá que no les dije, digamos, que estoy en mi cabeza, así que no digo todo lo que pienso. Segundo, cuando alguien habla en una radio, tiene un público al que va que es distinto a este, entonces debe cuidarse. Pero el tercer punto más importante es ¿por qué no lo dicen ustedes? No en un WhatsApp a un amigo. Salir a hablarlo, salir a escuchar, hablar con un periodista, decirlo en la calle, digamos, salir a entrar, digamos, a diferentes partidos políticos. Así que bueno, esos son mis dos mensajes, digamos, para no caer en la indefensión aprendida. No sé si mi amigo Jorgito, digamos, si cierra ese punto, digamos, con el tema. Sí, claro que cierra, por supuesto. Lo interesante sería que, digamos, recibir preguntas, ¿no? Es decir, que dinamizar, porque seguramente cada uno se queda con un punto, porque de los discursos que damos, y de pronto profundizar en eso que a cada uno le toca y es lo que le dejan dando, ¿no? Bien, bien. Bueno, primero tengo que agradecerle a Jorge Ambra y a Teddy Caragosian. Realmente he quedado anonadado como han enganchado un tema con el otro. Nosotros estábamos pensando en que teníamos que pasar desde la fase médica, psicológica, a algo económico, y bueno, realmente creo que se ha logrado con creces. Hemos pasado de una cosa a la otra, y bueno, y ahora quisiéramos, a ver si Evelyn, creo que tenés preguntas de la gente, y vamos haciendo como siempre decimos, un living. Va entrando al living también el ingeniero Gliemo, que es el coordinador general, y bueno, y después va a ser el cierre, y bueno, adelante con las preguntas, Evelyn, si estás disponible. Claro, por supuesto. Gracias, Teddy. Muchas gracias, Jorge. Fueron súper claros. Bueno, ahí vienen las preguntas. Primera para Jorge. ¿Qué crees que deberíamos hacer para evitar la depresión ligada al confinamiento? Sí. Hay una cosa que es fundamental, digamos, es informarnos de cosas que lamentablemente nos informan poco, porque estamos todo el día escuchando estadísticas, que si la curva llega, que si no llega, que si está arriba, que si está abajo, que si está del otro lado. Y lo que no escuchamos es alguien que nos diga, señora, ¿a usted le está pasando esto? Señora, ¿a usted le está pasando esto otro? Señora, ¿a usted le está pasando esto otro? Es normal, no se asuste, es normal, porque usted está hace 90 días, 100 días, en un estado totalmente psicótico social,
y en medio de un estado psicótico social es normal que a usted le pasen un montón de cosas que le están pasando. ¿Sí? Entonces, lo que creo es que hay una exageración salvaje de números y estadísticas y de cuándo pasa la curva, y hay un empobrecimiento absoluto de preguntar cuántas cosas le están pasando a la gente común que vive todos los días en su casa y que se empieza a asustar de lo que le pasa, no solamente porque le empieza a faltar de comer, le empieza a faltar, sino porque no puede manejar el miedo, porque no puede manejar la ansiedad, porque no puede manejar las relaciones interpersonales, se vuelven tensas, porque, digamos, a los hijos hay un momento en que los quiero mucho, pero, digamos, los encerraría en una caja inescapable, ¿sí? Entonces, eso genera otro tipo de ansiedad que no está trabajada en lo más mínimo y que creo que debiéramos, sobre todo los psicólogos, tenemos que ayudar mucho a que esas ansiedades se vivan como temas, cuando son normales, como normales. Porque la gente se empieza a angustiar de tener angustia. Bueno, ahora le hago una pregunta a Teddy. Alguien escribió así, dice, los impuestos son violencia, no puede haber justicia si se coacciona a la gente a que contribuya. ¿Una corte podría financiarse de forma privada y voluntaria? La respuesta rápida es no. Miren, los americanos tienen un sistema importante de... Los americanos son raros, digamos, son gente muy rara. Por un lado pagan muy pocos impuestos, por otro lado son gente muy dadivosa y déjenme contarles, yo conocí a la viuda de Tompkins, esta señora que tiene grandes tierras en la Argentina, digamos, y en todo el mundo, y me la presentaron por un tema para otra reunión, digamos. Pero bueno, la cuestión, le dije, señora, déjeme decirle una cosa, a ustedes la odian los ricos y los pobres y en la Argentina. Y me dice, ¿por qué? Me dice, porque los pobres, todos creen que usted viene a llevarse las aguas de nuestro país porque desde el primer día nos enseñaron que los americanos se van a llevar nuestro país por el agua dulce. Y los ricos porque usted regala miles y miles de hectáreas de tierra y los argentinos se dan vuelta y nos miran al resto de la gente rica y nos dicen, ¿por qué ustedes no nos regalan también miles y miles de hectáreas, digamos? Entonces nos hace quedar mal. En los países donde los impuestos son bajos, la gente rica puede darse el lujo de ser muy dadivosa. En países como los nuestros, que el capital sirve solamente para aguantar la siguiente crisis, digamos, no vas a encontrar muchos argentinos deseosos de pagar impuestos de modo impuestos o de hacer donaciones importantes de un modo, ¿cómo se dice? Impromptu, digamos, o sea, por su... ¿Cómo es? Por ellos mismos, digamos. Así que la respuesta es no, digamos, o sea, no hay. El impuesto es un impuesto y de hecho la palabra misma lo dice, yo te impongo, digamos, lo que pasa es que un impuesto puede ser un impuesto inteligente. Por ejemplo, ¿por qué yo digo un impuesto a la propiedad y no a la riqueza? Porque lo miro a Martín, Martín vive ahí, pero si Martín tiene esa casa y 100 millones de dólares, los 100 millones de dólares se lo puede llevar, digamos. En cambio, la casa de Martín, si no es de Martín, es de Evelyn, digamos, y alguien va a pagar por la casa o por la tierra. Entonces, en mi propuesta, el capital no paga todo el capital, sino que paga lo que está, se llama bienes registrables, digamos. Y la plata casi no paga ningún impuesto. Teddy, ¿qué opinás sobre la impresión monetaria que se está dando en este momento? Yo debo decirles que no es suficiente, que yo haría más, digamos, o sea, y que la mayoría de los economistas dicen pavadas todo el tiempo porque tienen modelos que no funcionan, que funcionan en tiempos normales, pero los economistas estudiamos países
Déjenme decirles dos o tres cosas sobre el tema. Primero, Europa tiene emitido ahora, está emitiendo, me dijeron la cifra, pero yo se la voy a decir, pero no, pueden ponerle 3 ceros más, sacarle 3 ceros. Son 1,3 billones de dólares, de euros, digamos, de no sé qué. ¿Y los americanos cuánto? 1,25 billones de no sé cuánto. A todo el mundo le chupa un huevo cuánta plata se está emitiendo en el mundo. Hoy ese no es el problema. Estamos en un triage, digamos, donde hay que salvar al muerto. Después veremos, digamos, una vez que el muerto sobrevive, digamos, el casi muerto sobrevive, ¿qué hago con él, digamos? Así que esa es una pavada, digamos, de economistas que pueden hablar porque no manejan nada. Como dije, como el caso de Espart, digamos, un imberbe, digamos, que tiene muy buena prensa, digamos, pero no tiene mucha capacidad, digamos. Ahora, habiendo dicho esto, es muy probable que la cantidad de dinero genere inflación futura. Sí se dan determinadas condiciones, digamos. Pero vuelvo a decir, si en esas condiciones resulta que sobrevivió el comerciante de la esquina y el carnicero y todo, bien vale la pena esa inflación posible, digamos, contra el tema de la emisión. Ahora, ustedes deben entender que los economistas nos mandamos la parte y muchos creen que somos como los médicos. Vemos un síntoma y luego tomamos una acción correctiva de ese síntoma, digamos, habiendo hecho el diagnóstico. Sin embargo, yo estoy viendo ahí, por ejemplo, hay 63 participantes acá, pero en el mundo hay 7.500 millones de personas. 7.500 millones de personas, por lo menos hay 1 billón que se enfermaron de la misma cosa. Y la gente mide entre 1,50 m y 2,20 m, miden el 99% de la población. Es decir, que cuando un médico dice que para curar un resfrío hace falta esto, o para el COVID hace falta tal otra cosa, hay 1 billón de personas que se enfermaron de eso y sabe cómo corregir. De hecho, el COVID, tenemos un montón de gente enferma, pero no tenemos tiempo suficiente para haber analizado la data. En cambio, países existen moscas y dragones. Y entre medio hay está Singapur y San Marino y Liechtenstein, y después está Rusia, China, Estados Unidos o Canadá o la Argentina. Estoy podrido de escuchar economistas de decirme, bueno, pero en Israel hicieron tal cosa. Me chupa un huevo en Israel lo que hicieron. Israel es un país que está en estado de guerra permanente, digamos, donde la gente, digamos, es homogénea, donde la frontera es cerrada, digamos, y donde tienen, digamos, una industria bélica que les permite hacer investigación y desarrollo muy específica. La Argentina tiene fronteras maleables, tiene un país bimonetario. Cuando nosotros nos mandamos una cagada, a los 3 años nosotros nos levantamos porque en realidad el país es maravilloso, digamos, es otra economía. Teddy, sí. Teddy, ¿te puedo hacer una pregunta? Perdóname, pero yo soy un hombre que me gusta, por lo que veo, también vos sos un hombre de acción y tenés sobrados méritos con tus posesiones, sobrados méritos en esta tierra. Lo que te quiero preguntar es, todo esto que me resulta tan interesante, ¿estuviste en algún momento a punto de que te llamaran para poder realizarlo en Argentina? ¿O ahora le pensás que te pueden llamar para decir, metamos esto y hagamos una revolución? Porque la verdad, con cosas hechas, ya, esa es la pregunta que te quería hacer, y que me contestes rápidamente, y para cerrar también con Jorge, si ve que nuestro pueblo puede salir resiliente de este encierro. Entonces, a vos, si vamos a poder verte en la actuación, si te ves posibilidades, y a Jorge,
si realmente ve que el pueblo va a salir más resiliente y mejor predispuesto para encontrar las soluciones que queremos. José, como se ve que me conocen bien, no me han dejado nunca probar bocado, nunca me han, en el gobierno anterior, bromas aparte, gobierno al que voté, digamos, y que puse bastante dinero para que llegue, no conseguí un minuto de la atención y cuando me invitaban eran para decirme, enseñarme a mí cómo hacer el negocio mío, que era el más grande del hemisferio sur, digamos. Hoy soy casi la mitad de lo que era en ese momento. Habiendo dicho eso, me pasó lo contrario en este gobierno. No los voté, yo voté a Lavagna, pero me puse contento que ganó, y cuando ganó yo tenía el teléfono de antes de, digamos, de Fernández y de Massa, los felicité y les conté que, que habíamos tomado la decisión en directorio de que si ganaba Mauricio cerrábamos fábricas, si ganaba Fernández o Lavagna abríamos fábricas, y eso se lo conté a las 7 de la tarde, 7:30 de la tarde del día domingo que ganaron las elecciones. Media hora después me pidieron por favor los dos y por separado que esperara para hacer el anuncio porque ellos querían utilizarlo para generar buena voluntad de parte de mostrar, digamos, que una industria como la textil que había sufrido tanto, y efectivamente una semana después, 10 días después, ya no me acuerdo, hicimos una presentación. Pero eso no fue todo. Yo le muestro el libro mío al presidente, en ese momento presidente electo, y se lo muestro a Massa. No los quiero aburrir, digamos, para un tema también muy importante, el tema se llama mochila austríaca, que les aconsejo ver, que es lo que va a haber, probablemente me han dicho que se va a instalar. Le doy el libro, lo miran, qué sé yo, y como uno hace con un político, le entrega, la verdad uno puede llevar el caballo al borde del lago, pero no lo puede obligar a leer, a tomar el agua. Le entrego el libro y ya está. Hace cosa de 1 mes y medio, 2 meses, empiezo a escuchar en el presidente, en reportajes distintos, palabras que me suenan muy conocidas. Mi hermano le manda un WhatsApp, el presidente responde los WhatsApp, no siempre, pero muchas veces, y dice, sí, mi hermano dice, che, no le dice, che, señor presidente, digamos, esto es lo que mi hermano habla, dice, su libro, dice, sí, yo leí su libro, y está muy bueno, me dice. Hace cosa de 3 semanas, estamos en La Rioja, hacemos la inauguración, no es la inauguración, sino reabrimos la fábrica y instalamos máquinas, una fábrica que cerré con máquinas nuevas, cerré en octubre del año 2018, que tenía máquinas que ya habían entrado en abril, mayo del 2018, las cerré por falta de demanda. Cuando estoy reabriendo la fábrica, el presidente me pide ir a la fábrica, digamos, y la reabrimos ahí, y me dijo mi hermano que sí, tenemos que verlo al ministro, a Guzmán, dice, con el tema de tu libro. Entonces, a lo que voy con esto, José, es, la voluntad está, si vos ves hoy van a salir medidas, no sé si salieron o no salieron, cuándo va a salir, no sé. Yo pensé que iba a competir con el presidente, digamos, en el Zoom, digamos, pero la verdad es que van a salir unas 100 medidas. Alguna gente no se va a salvar ni con esas 100 medidas, porque hay gente como yo que hoy estaba leyendo que Ledesma, Arcor, Molinos, empresas que saben, yo puedo ser un forro que no sé cómo hacer lo mío. Molinos no sabe cómo hacer lo que sabe, Ledesma, Arcor, Alimentos, perder dinero durante 4 años, La Anónima, perder dinero, digamos, Grimoldi, un capo, digamos, en zapatos, perder dinero. Entonces hay empresas que sucumben y la gente, digamos, que está metida en la grieta, le echa la culpa, digamos, al gobierno actual.
pero Vicentín se fundió en el año 2018, cuando queda colgado de los huevos, digamos, con la devaluación y el préstamo. La gente dice, el Banco Nación le prestó dinero, ¿a qué tasa le prestó dinero? Nadie dice a qué tasa. Vicentín se funde por el préstamo de Vicentín, del Banco Nación. Así que Teddy, tenemos una primicia, entonces, parece que por ahí podemos llegar a tener una primicia acá en la ciudad de La Plata. Te agradezco la confianza de expresarme esto. La verdad que está para seguirla mucho, pero viste, tengo mucha gente que bueno, ya tiene. Realmente te agradezco tanto que hayas sido tan sincero, y por ahí mañana te vemos ahí pudiendo implementar este plan, y que lo hayas dicho acá en la ciudad de La Plata. Tengo un amigo periodista, se va a poner celoso. No confirmó que se va a hacer. No ingieran, sean cautos, pero tengan la esperanza, digamos. Bueno. Perdón, tengan la esperanza, y vuelvo sobre el segundo punto. Impúlsenla. Es decir, no basta con que Teddy lo diga. Si vos, José, tenés un amigo y le decís, digamos, que saquemos estos impuestos, pongamos estos otros, ayuda, pero no va a suceder si uno solo lo dice. Esa es la lección de Hannah Arendt, y esa es la lección, digamos, que tenemos que entender los que somos armenios, judíos. No basta con que uno hable. Muchos tienen que hablar para que las cosas malas no sucedan. Muchas gracias. Y bueno, para cerrar entonces, Jorge, tenemos posibilidades como pueblo, somos resilientes, ¿te parece que vamos a salir? Y ya le damos el cierre luego al ingeniero Gliemo, Francisco Gliemo. Bueno, la pregunta es muy comprometida como para que yo la pueda responder de una, pero te puedo decir algo que me parece a mí que tiene mucho que ver con lo que hablaba Teddy, e incluso con la pregunta anterior que me hizo Evelyn, que es lo siguiente: yo me dediqué toda mi vida laboral, me dediqué a proceso de cambio. ¿Sí? De hecho, las víctimas, Teddy, digamos, por muchos años, vos también y tu familia son mis víctimas, digamos, que me he dedicado a proceso de cambio. Dentro de las empresas, dentro de las familias, con las personas, proceso de cambio. Y cuando hay una cosa que el que se dedica a proceso de cambio tiene que saber: lo nuevo no va a andar. Nunca lo nuevo anda. Cuando vos querés hacer una innovación, cuando querés hacer un cambio, nunca va a andar. Lo tenés que hacer andar, que es otra cosa. La gente, me pasa a mí cuando trabajo en proceso de cambio, la gente le pasa algo, dice, no, pero esto no va a andar, chocolate. El telégrafo, cuando se pasó el telégrafo digamos, al teléfono, ¿sí? La gente que le ponía guita a Graham Bell para que hiciera el teléfono, digamos, para que hiciera el telégrafo, perdón, un telégrafo más que... No, el teléfono no va a andar. Lo tenía que hacer a la escondidas, porque no iba a andar. La música de Mozart, había un montón de gente que decía, esto es repelente, este pibe, un montón de notas le pone a las cosas, una porquería de música. Lo nuevo no va a andar. Lo más importante es, ¿por eso vamos a renunciar a lo nuevo? No. Lo nuevo no va a andar, ya lo sabemos. Lo que tenemos que hacer es hacerlo andar. Y, digamos, y termino, digamos, completando la pregunta que me hizo Evelyn, porque no me gustó del todo mi respuesta. Me parece que falta una parte. Después de las grandes crisis, normalmente vienen momentos de gran... si uno lee la historia, después de las crisis que nos han golpeado más fuertemente, vienen momentos como de revitalización, Y hay que aprovecharlos. Ese es el momento de hacer cosas que cambien las estructuras. Porque una vez que las estructuras se estructuran y, digamos, toman peso, es muy difícil modificarlas. Las tenés que modificar cuando están débiles. Y creer que porque vos venís con una idea, si yo, por ejemplo, creyera que Teddy, con la idea que tiene, viene y dice, esto va a ser la gran innovación, no, va a tener un montón de enemigos, va a tener un montón de críticos, va a tener un montón de no, eso no va a funcionar. Lo importante es,
si no es lo de Teddy, algo que tenga el carácter de lo de Teddy, que haga una revolución impositiva, hay que hacerlo. Que no va a andar chocolate, ya lo sabemos. La tenemos que hacer andar, que es diferente. Y para nada mejor para transitar una crisis que estar imaginando el día de mañana. Porque cuando vos imaginás el día de mañana, haces lo que Víctor Frank dice en su libro El hombre en busca del sentido. Vos estás más allá del hoy. El hoy es penoso, ya lo sabemos. ¿Qué querés, revolcarte en el hoy? No te revuelques en el hoy, pensá en el mañana y pensá que lo que hagas durante la crisis va a ser lo que disfrutes en el mañana. Entonces, en la crisis entramos todos, pero yo veo un montón de gente que de las crisis sale hecho pelota. Y otra gente que trabaja durante la crisis y cuando sale tiene los resultados del trabajo que hizo. En la crisis no los tuvo, los tiene cuando sale de la crisis, como cuando la ola te saca del mar. ¿Sí? Pero tenés que hacer algo, vos tenés que hacer algo, la tenés que acompañar. Y tener la confianza de que vas a salir. Gracias, Jorge. Terminamos muy arriba y ya ahora que estamos todo virtual, hasta yo te haría un aplauso virtual. Invito al ingeniero. Al ingeniero. Por estar acá. Ahí estamos todos, mirá, un abrazo virtual. El ingeniero Gliemo, que bueno, es un poco el padre de la criatura esta que formamos el Consejo Consultivo. Por favor, Francisco, dale el cierre a esta brillante jornada. José, bueno, buenas noches a todos. Realmente un lujo estar en esta reunión. Gracias a vos y a tu gente por todo lo que están haciendo a través de la Cruzada Solidaria, que es parte, obviamente, de la Mesa Institucional Regional y del Consejo Consultivo para el Desarrollo. Tener aquí en esta presentación que han hecho el licenciado Ambra y el, digamos, amigo, empresario de lujo, que es Teddy, digamos, que está aquí presente y con la exposición que han hecho, me parece que es tan importante esto que se pueden sacar algunas conclusiones. La primera conclusión referido al licenciado Ambra, que evidentemente da ejemplo como para reflexionar, para hablar de la indefensión aprendida, ¿no? Y es el caso del perro y el detenido en los campos de concentración, cuándo se entra en la desesperanza y cómo se supera esa desesperanza, porque lo importante me parece a mí es que, digamos, la única forma de hacerlo es no bajar los brazos, ¿no? Porque la forma de no bajar los brazos es recuperar la esperanza. Y si recuperamos la esperanza, evidentemente, se hace a través de la actitud, digamos, de enfrentar un enemigo invisible. Y con esfuerzo eso se puede hacer. Y en la exposición brillante que ha hecho Teddy, evidentemente, más yo te comprometería a vos, José, para que con Teddy hagamos una reunión específica de lo que es la reforma tributaria, porque me parece que eso hace la base, digamos, del desarrollo que debía tener el país. Nosotros a través del Consejo Consultivo, pero lo hemos hecho mucho tiempo antes en la vía industrial, por supuesto yo he sido parte de la vía industrial argentina y he estado con la gente de TI trabajando mucho tiempo, pero realmente nunca se habla de un modelo de desarrollo productivo, de valor agregado, para alcanzar y sostener el desarrollo. Dentro de ese modelo, que tiene 13 ejes, el primer eje es la reforma tributaria. Casualidad de lo que dice Teddy. Entonces me parecería que sería importante cómo bajamos esos 165 impuestos a 150 y cuáles son los que dejamos. Evidentemente, dice él, que es únicamente y fundamental, digamos, imputarlo a la propiedad, pero me parece que, digamos, es un tema de tanta envergadura, de tanta importancia, de que sería interesante, digamos, por lo menos conocerlo, discutirlo, y también aportarle, digamos, los distintos puntos de vista que puede tener. Y lo que me llama la atención y que me alegra realmente muchísimo, es que realmente un empresario de la jerarquía de él tenga la posibilidad de aportar a quienes gobiernan en este momento, evidentemente, lo que es la experiencia y lo que es el trabajo de campo para lograr realmente empresas como ha logrado él, digamos, en este tiempo, en este tanto tiempo que ha tenido. Y recuerdo que, digamos, a través del padre de él, de que ha entregado distintos tipos de presente, hablando de lo que es el esfuerzo, digamos, de la cultura del trabajo, cosa que debemos de recuperar. Y me parece que cuando él habla de, evidentemente, digamos, del comportamiento del sistema, yo creo que los sistemas se hacen a través de los comportamientos.
sin reconocer nuestro comportamiento como sociedad. El 95% dejamos mucho que desear. Evidentemente, me parece que tenemos que enfocar cómo cambiamos nuestra cultura para recuperar valores. Esos valores que hemos degradado hace más de 50 años, que cada vez los venimos degradando más. Entonces, me parece que tenemos que empezar por uno, ¿no? ¿Cómo empezamos a recuperar valores como para que realmente este comportamiento pueda hacer que cambiemos el sistema y tengamos un sistema de inclusión, de equidad social, evidentemente de lo que llamamos de, digamos, de la mejora ascendente, digamos, permanentemente. Pero bueno, me parece de que a esta hora ya, después de tanto tiempo, lo que ha hablado el licenciado Ambra y Teddy han sido tan suficientes y la gente, bueno, quedan, obviamente, no todos los participantes que comenzaron por la extensión del tiempo, pero que ha sido un ejemplo y que realmente le agradezco a ellos muy especialmente el desafío, Teddy, como para tener una reunión realmente para hablar sobre este tema importante, para tener realmente un desarrollo en el país, no solamente crecimiento. El desarrollo es inclusión y equidad social, que es lo que necesitamos para tener una sociedad más justa, ¿no? Y no tener la diferencia entre lo máximo y lo mínimo, que realmente nos debería avergonzar a todos. Y gracias nuevamente, José, porque me parece que dos expositores de lujo que jerarquiza, digamos, nuestras instituciones y de lo que estamos trabajando. Así que especialmente, digamos, un reconocimiento y agradecimiento a ellos y a todos ustedes por el gran trabajo que están haciendo. Y me parece que por la hora lo dejamos aquí, a no ser que quieran hacer alguna pregunta. Muchas gracias, Francisco. Le agradecemos al ingeniero Francisco Gliemo. Él es coordinador general del Consejo Consultivo para el Desarrollo del Partido de La Plata y también coordinador de la Mesa Institucional Regional. Agradezco muchísimo a Teddy Karagossian y al licenciado Jorge Ambra. Realmente fueron dos exposiciones excelentes, creo que todos las disfrutamos muchísimo, y bueno, agradezco nuevamente la presencia y por seguir acompañándonos a todos los que estuvieron participando de estas charlas. Si quieren colaborar con nosotros, les dejo un celular de la Cruzada Solidaria, que es el 221-620-6555, y el mail es cruzadasolidariaglp@gmail.com. Evelyn, ¿me dejas hacer un bonus track? Por supuesto. Evelyn. Déjeme contarles un cuento armenio, digamos. Dale. Ahí veo que hay un Carlos Tatián también armenio, así que, pero déjenme contarles este cuento armenio. Dice que estaba Kevork, o estaba Gop, digamos, mi papá, frente a un lago, tirando yogur al lago. Estaba sentado tirando yogur al lago, tiraba yogur. Y no sé si todos saben, pero el yogur se hace con leche, se le tira un poco de yogur y se lo deja reposar, digamos, y el otro día uno tiene yogur. Entonces, viene un amigo científico de él, y como dice Jorge Ambra, digamos, el amigo le empieza a explicar las 100 razones por las que el yogur no iba a aparecer, que el lago no se iba a convertir en yogur. Pero Agop, ¿qué le dice? Le dice, mira, dice, yo sé lo que vos decís, pero ¿y si sale? Entonces, lo que a mí me mueve, digamos, es eso. Y si sale, yo sé todas las razones por las que no va a salir. Pero si sale, el resultado es fenomenal, así que, digamos, ayúdenme a que salga, como decía Jorge, las razones por las que no va a salir ya las conozco, algunos me chatearon acá, digamos, y decían por qué esto y por el otro. La realidad es que si sale es muy importante lo que puede llegar a suceder. Así que muchas gracias, me sentí muy cómodo, me divertí mucho. Así que Teddy, perdón, una consulta, Teddy. Evelyn, Sí. da un minuto para una consulta. No, yo digo que le he dicho a Teddy, obviamente, le pedimos otra reunión para charlar este tema y por supuesto apoyamos porque consideramos que es fundamental la reforma tributaria y la propuesta que hace. Me parece que es básico para empezar realmente a pensar en un país diferente. Pero también pensar también que el comportamiento tiene que evidentemente tender a eso, y me parece que esta reforma tributaria que propone evidentemente puede mejorar para lograrlo. Así que el desafío está
contestar, Teddy, si está dispuesto a poder hacer otra reunión para charlar específicamente sobre ese particular. Yo ya lo estoy atacando por privado y lo estoy comprometiendo para convocarlo a una reunión. Perfecto. Un placer. Gracias nuevamente, entonces. Chao. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, ojalá pronto podamos tener un nuevo encuentro y seguir con estas charlas. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Qué lindo. Gracias. Chao, gracias por estar, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. Ok. Buenas noches. ¿Nos estamos quedando igual? No, No, podemos salir. No. Vamos a salimos. salir. Bueno, saludos a todos y gracias. Chao, gracias. Hasta luego. Saludos. Hasta luego.